Estamos nosotros viendo la historia de los jueces de Israel, viendo obviamente el libro de los jueces. Hemos visto de que no es un libro cronológico, ¿ya? Sino que va colocando por hechos o por acontecimientos en los relatos del libro de los jueces. Y que estos jueces eran jueces territoriales, así que podría haber habido en el mismo tiempo dos o más jueces activos o desarrollando el mismo. Hola, señorita. Gracias igualmente. Hola. Bienvenida. Volvemos a hacer la introducción. No sé si conocen a la señorita acá. Gracias, señor, por tenerla acá presente. Voy a compartir. Ando con unos libros, no los regalo, pero sí los presto. No sé si alguien tiene tiempo de lectura. Uno es El caso de la fe, ¿verdad? No sé si alguien lo leyó. Ahí no tiene. Y el otro es acerca de la vida de William Carr. Obviamente los presto porque la idea es que después lo devuelvan y lo puedan. ¿Cuál? ¿Ya? Para que lo lea, y una vez que lo lea, hace un informe, hace un informe del libro, una vez que lo lea, nos sirve muchas veces. Cuando uno lee un libro, luego poder escribir más o menos lo que uno entendió y algunas opiniones, y de esa forma uno internaliza un poquito más la información y pasa más allá de quedar solamente en nuestra mente. Y el otro es acerca de la vida de un misionero a la India. No sé si alguien. ¿La vida de un misionero a la India? ¿Sí? Voy a. Para que cuando termine el leerlo, lo devuelve y así lo podemos prestar a otra persona. Ya. Volvemos al momento y vamos a pedir a nuestra hermana Ángela que sirva al Señor para que pueda guiar una oración para empezar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos permites estar en tu casa en esta hora. Te rogamos, Padre, que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra, para ver lo que tú nos quieres enseñar y para ser obediente a él, Señor, y poder practicar en nuestro diario caminar. Te lo encomendamos con nuestro hermano Abraham, Señor, que tú le bendigas, que tú le dirijas, Señor, y que tú puedas hablar a través de su vida. Dejamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por ahí repartí algunas versiones de la escritura. Anda la Chepita, la Biblia de las Américas, ¿ya? Y no sé si alguno tiene alguna Biblia con un comentario. No. Pero la idea es, ¿no es cierto? Esta es una clase. La idea es que puedan participar. Se entiende de que todos han recibido a Cristo, ¿no es cierto? Todos son renacidos, por lo cual tienen el Espíritu Santo, todo tiene una comunión con Dios y todo también puede compartir. Obviamente yo he leído la palabra, también he orado, también me he preparado, pero también necesitamos recibir y los otros necesitan recibir lo que ustedes han conocido. O si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, también lo pueden hacer durante la clase. Y las versiones que han repartido fue un poco para eso, para que ustedes vayan leyendo y si hay alguna palabra que nos ayude a entender un poquito más, las puedan anotar, hermano, mía, dice esta frase o dice esta palabra que nos ayuda a comprender un poquito. Quería traer un diccionario, fui y no encontré, así que, pero quizá para más adelante la idea también tener un diccionario bíblico o un diccionario en el cual si no hay una palabra que entendamos, buscarla y ver el significado. Y esa es un poco la idea también que ustedes puedan hacer cuando hacen su estudio en la personal, su devocional, también puedan tener en comparación algunas otras versiones para tener una mayor amplitud del entendimiento respecto a la escritura. ¿Ya? Sabemos que el texto inspirado, el texto que fue escrito en hebreo, en griego, en arameo, y gracias al Señor Dios ha utilizado muchos hombres y mujeres para que esos textos fueran traducidos a nuestro idioma. Pero siempre debemos buscar la guía del Espíritu Santo, que Él nos dirija y nos guíe en qué es lo que Él realmente quiso expresar a través de los hombres que Él utilizó. Y en este caso vamos a leer Jueces capítulo 8, en lo cual estamos viendo Gedeón, una continuación un poco de la historia. La clase pasada vimos, las clases anteriores, vimos cómo Dios llamó a Gedeón, ¿ya?
y le dijo varón esforzado y valiente, siendo que él estaba ahí sí trabajando, escondido, tratando de retener un poquito de lo poco que podía retener para el alimento de su familia y de él mismo, y cómo Dios los llama a poder liderar un ejército en contra de los medianitas, y Dios le da la valentía para poder vencer con un grupo bastante pequeño, y vimos que Dios utilizó ese grupo pequeño porque Él deseaba que la gloria obviamente fuera para Él, que no ellos se llenaran de orgullo de pensar de que era algo que habían logrado ellos por su esfuerzo. Así que leamos del 8:1, a ver cuántos somos. 11. Del 1, o sea, claro, yo empiezo con el 1 hasta el 12, demos la vuelta y ahí empezamos a analizar los temas. Ya dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Medián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebujo de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aclaró, luego que él habló para. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo luego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmón, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmón en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trigaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también ante Peniel, diciendo, cuando yo voy a cantar, renovaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y sus ejércitos, con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jotbeda, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Sin embargo, Sadán y Salmuna huyeron, pero los persiguió y capturó a los dos reyes de Madián e infundó el pánico a todo el campamento. Entonces, hacemos un análisis del capítulo 8, 1 y 3. Dice, en medio nosotros de la victoria, ¿ya? Parece. Sí, como que. Sí, ahí lo que va a hacer. Habíamos leído la clase anterior de que Dios le da la victoria usando, podríamos decir, las antorchas, usando, ¿no es cierto?, no fue un combate, sino fue quizá un estruendo que ahuyentó, más Dios utilizó un sueño que tuvieron la gente en ese campamento que estaban ellos temerosos. Y ellos arrancan. La gran mayoría de los soldados enemigos murieron, podríamos decir, cada uno infligió la espada contra miembros de su propio pueblo. Y Dios de esa forma dio la victoria. Pero los que quedaron vivos, el ejército salió tras de ellos. Y la gente de Efraín se habían sentido como que no habían sido considerados. A pesar de que podemos entender de que en un comienzo, cuando Gedeón llamó para que pudiera ser parte del ejército, llegó la gente que quiso llegar, podemos decir, ¿ya? Y primero le dio la oportunidad para que los que querían volver a casa se fueran, y luego viene una prueba respecto al agua, ¿no es cierto?, cómo ellos vivían. Pero ellos se sentían un poquito, no habían sido considerados en esta victoria.
podríamos decir que si quizás hubieran tenido una derrota a Gedeón, ellos no hubieran sentido ese rechazo. Pero como otros habían tenido la victoria, como otros lo habían logrado, ¿ya? Ellos querían ser parte de esto. Y muchas veces pasa eso, que a veces las personas no están dispuestos a ser parte de algo que todavía ellos no lo ven visible, que ellos no lo ven en acción. Quizás si lo hubiera invitado, estamos obviamente especulando un poco para sacar algunas aplicaciones, hubiera invitado a ser parte del ejército, muchos de ellos no hubieran llegado, porque tenían temor de la derrota que podían tener. Pero una vez que ya había una victoria, ya había un hecho visible, ¿no es cierto? Y Dios había mostrado el apoyo que tenía hacia Gedeón, ahora ellos están reclamando. Lo interesante sí de analizar es que Gedeón no le reprochó y no le dijo, oye, pero cuando llamé para que fueran parte del ejército, ¿ya? No estuvieron presentes, o ¿por qué ustedes no fueron a pelear con nosotros? Sino al contrario, le empieza podríamos decir, a decir que ellos eran parte también de lo que se había logrado, porque ellos también habían participado. Leamos nuevamente, dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconvinieron fuertemente, a lo cual él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? O sea, está diciendo que lo que él hizo no era tan grande como la participación que ellos estaban teniendo en ese momento. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián, y que he podido yo hacer comparado con vosotros. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó y luego que él habló estas palabras. Si vemos ahí en Proverbios, ¿alguien puede buscar Proverbios 15:1, por favor? Dice la blanda respuesta quita la ira, mala palabra áspera, hace sustituir pero Entonces ahí vemos que muchas veces ante situaciones complicadas, el Señor nos anima a dar una respuesta, podríamos decir, que pueda apaciguar. Muchas veces tendemos a reprochar, decir, oye, pero ¿qué tienes tú que decir ahora esto si el momento que te necesitaba no estabas presente? Nos cuesta muchas veces poder dar una respuesta blanda. Y una respuesta blanda o, entre comillas, cierto elogio de la participación que ellos habían tenido, ayudó a que estos ánimos se calmaran. Y quizás, obviamente, podemos tomarlo como ejemplo y el Señor también nos ayude a saber qué palabras utilizar, qué decir. Muchas veces, o sea, mejor dicho, siempre es mejor cuando está un acontecimiento donde hay aires, ¿no es cierto?, candentes, ya, donde hay quizás palabras fuertes, utilizar una palabra suave. Quizás con el tiempo, cuando se calmen los ánimos, cuando ya la cosa esté mejor, ahí hay oportunidad de hacer un análisis y quizás poder hablar tranquilamente. Pero bueno, lo que van a ser padres o lo que ya son papás, saben de que no es bueno castigar o aplicar una disciplina cuando uno está airado, ¿no es cierto? Uno tiene que tranquilizarse. Y eso es un poco lo que uno tiene que hacer ante una situación. Y eso es lo que hizo Gedeón. Y eso también nos da un ejemplo. Vamos un poquito más adelante. Vamos adelante. Quedamos en el 4, dice. Vemos el 5. Y dijo a los de Sicot, yo os ruego que deis a la gente que me siga algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmura, reyes de Medián. Entonces ahí vemos dos situaciones con dos pueblos. Uno, ¿no es cierto?, en Sacot y otro en Peñiel, donde ellos, el ejército va, obviamente cansado, con hambre, ¿ya? Y quieren, podemos decir, provisionarse, quieren alimentarse, descansar quizá un poquito para continuar camino y perseguir al enemigo. Pero este pueblo, en vez de, podríamos decir,
darle esta ayuda, ya, y quizá también haciéndose parte de la batalla, no yendo a la guerra, pero sí ayudándolo con las provisiones. En vez de eso dicen, ¿no es cierto?, ¿acaso tienen ustedes ya al enemigo en sus manos? ¿Ya? Para que nosotros le demos, entre comillas, una recompensa. O sea, ellos querían primero ver el resultado y luego hacerse parte de esa campaña, ¿no es cierto?, militar. Entonces, bueno, acá hay una reacción, sí, quizás contraria, que uno podría decir de lo que hizo en la primera parte. Al principio aplacó, lo elogió y calmó. Pero quizá acá la reacción de Gedeón fue diferente, porque él prometió un castigo, ¿ya? Porque no habían ayudado al ejército. Y luego más adelante con Peniel pasa lo mismo, y él dice que va a destruir esa torre que ellos tenían en ese lugar, seguramente un símbolo característico de ese pueblo, como quizás uno podría decir acá el faro, ¿no es cierto?, de la Serena, algo que era simbólico del lugar. Como no habían prestado ayuda a Gedeón y al ejército, iban, ¿no es cierto?, a destruirlo. Al final va, ¿no es cierto?, y logra la victoria, que lo podemos ver más adelante. En el 10, y Seba y Samura estaban en Jacor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, que habían caído 120 hombres que sacaban espada. Vemos un poquito más adelante el tema de que ellos le dicen, ¿acaso tú eres, acá el 19, y le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubiera conservado la vida, yo no os mataría. ¿Ya? Entonces a estos reyes que apresó le hace esta pregunta, y ellos le dicen que aquellos que habían matado eran como similares a él, como hijos de reyes. Y él le dice que si ellos le hubieran preservado la vida a su familia, él también le hubiera conservado la vida. Entonces ahí vemos que él obtiene la victoria. Pero él luego se devuelve y cumple con la promesa que había hecho y toma a los ancianos, ya, y le da un castigo. Pero nosotros leímos hasta dónde, hasta el 13 llegamos. 12. Entonces mejor le hagamos una lectura para tener un contexto y volvamos a leer del 13 en adelante. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 hombres. Y entrando los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me salisteis, diciendo, está ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres y cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si les hubiera conservado la vida, yo no los mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos, pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque ¿cómo es el varón? Tal es su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de luneta que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos han librado de manos de Madián. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, y tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, te los daremos.
y extendieron un manto y cada uno echó una leche de su botín. Ya, entonces ahí un poco tenemos la lectura y el contexto de lo que estamos leyendo. Acá la pregunta que le voy a hacer. Lo que hizo Gedeón respecto a los ancianos de Sucor y a destruir la torre de Peniel, según su opinión, ¿fue correcto? ¿Ya estaba, podríamos decir, haciendo la voluntad de Dios hacer eso? ¿O estaba tomando un juicio personal? ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? Matías. ¿Ah? Pero entiendo un poco que yo creo que en ese momento estaba enojado y tomó la decisión del mundo. ¿Ya? ¿Alguien opina lo mismo? ¿Qué añadía a eso? ¿Opinar lo contrario? Quizás nos pueda ayudar. ¿Para qué fue llamado Gedeón? ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo a él? ¿Ir y corregir a la gente de ese pueblo o tenía un llamado de traer victoria sobre un pueblo opresor? ¿Ah? Lo segundo que dijiste. Claro. Entonces, bueno, el contexto no nos dice si eso fue algo que Dios aprobó o no. Hay que obviamente interpretar la Biblia armoniosamente, de comienzo a fin, ¿ya? De Génesis a Apocalipsis. Pero a mi parecer, ¿ya? No fue lo correcto. Quizás en vez de ganar más personas que pudieran ayudarlo, claro, lo que hizo ese pueblo fue incorrecto. No ayudó al ejército de su nación con el fin de que obtuviera una ganancia y pudiera vencer al enemigo más rápidamente. Seguramente, si los soldados hubieran sido alimentados, la victoria hubiera sido mucho más rápida, probablemente. Y tampoco ellos perdieron la oportunidad de hacerse parte de algo, ¿ya? Pero podríamos decir, no, eso pasa también a veces en medio de nosotros, en medio de la iglesia. De partida, muchas veces se nos convoca para poder ser parte de un ministerio, ser parte, bueno, hoy en día estamos en el mes de misiones, ¿no es cierto?, en la congregación, y muchas veces queremos ya tener, que la persona tenga ya un proyecto, ya tenga como algo seguro, o incluso muchos queremos sumarnos cuando la persona ya está en el campo misionero y ya tiene resultados. Ahí decimos, sí, realmente, como decimos, esto era de Dios, vamos a apoyar, ¿ya? Vamos a ofrendar, vamos a orar por esa persona, ¿sí? No podría decir que quedó aquí, bueno, el comentario dice que me parece que tomó venganza porque dice en el 19, él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si los hubierais conservado la vida, yo no os mataré. Y se lo dice a Seba y a Salmón. Claro, que esos eran los príncipes del pueblo opresor, de los medianitas. Claro, y ellos lo mató. Podríamos decir que eso era parte de su misión. La parte de la misión que había sido encomendado era traer victoria sobre el pueblo medianita, que era quienes estaban oprimiendo ese sector de Israel donde él estaba siendo juez, ¿ya? Pero un poquito iba al tema un poquito anterior, al tema de la ciudad de Sucor y la ciudad de Peniel, que eran personas de su propia nación, ¿ya? De su propia nación, claro, que no quisieron ser parte para ayudar al ejército. Entonces ahí yo reflexionaba en el sentido de que muchas veces nosotros queremos hacernos parte de algo cuando ya vemos los resultados, un poco lo que ellos decían. Si ustedes ya hubieran emprendido al enemigo, nosotros lo hubiéramos provisionado. Entonces primero ustedes vayan, tomen al enemigo y ahí les vamos a poder dar alimento, ¿ya? Bueno, la acción de Gedeón fue castigar. Y aún dice ahí que mató a una persona. Entonces uno dice, ¿qué provecho tenía para el pueblo, ya? Que esa persona, que esos ancianos hubieran sido castigados o que esas personas habían sido asesinadas, de que era su propio. Quizás sí una corrección y una muestra de la conducta que ellos no habían llevado, no habían apoyado al ejército. Pero yo no veo ningún profeta o no veo la voz de Dios diciendo, oye, Gedeón, haz esto. Entonces, en ese sentido, cuando no hay algo
que es claro que Dios los llama a hacer una actividad, lo que nosotros tenemos que hacer un poco es reflexionar y ver las situaciones, qué consecuencia tuvo eso. Y un poco vamos viendo que, aunque Gedeón empezó bien en la voluntad de Dios, cuando ya entendió que sí, Dios quería llamarlo, un poco si vamos leyendo un poquito más adelante, vemos que acá empieza un poco a desviarse de lo que Dios quería para Gedeón. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay un hecho que sobresale positivamente, que es respecto a que el pueblo les pidió que gobernara sobre ellos, que reinara sobre ellos. Y hay una respuesta positiva, podríamos decir correcta, de parte de Gedeón en 8:22-23. No sé si quién me puede dar lectura. ¿Él? ¿Sí? ¿Él? Perdón, ¿qué le dije yo? Hechos, nada que ver, en los Hechos. En el verso 8:22-23 de Jueces. El hecho. Sí. Empecé mal, disculpe. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré el Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces, el pueblo ve que tiene victoria sobre el pueblo opresor, y ellos dicen, bueno, si este ha vencido, si la mano de Dios podemos estar con él, entonces colocámoslo como rey. ¿Ya? Ellos ya estaban, vemos que más adelante, ¿no es cierto?, el pueblo empieza a pedir un rey, ¿ya? Y mismo Samuel un poco se entristece porque sí están rechazando el gobierno, la democracia de Dios sobre el pueblo. Pero si vamos un poquito más atrás, me devuelvo. En Éxodo 19, 5 y 6. ¿Quién lo puede buscar y leer? ¿Matías? Éxodo 19, 5 y 6. Y ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados, sobre todo los pueblos de la tierra que gemían esta tierra. Y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Entonces, ahí está hablando que ellos van a ser su pueblo, una nación de sacerdotes. ¿Y quién iba a gobernar sobre ellos? ¿Quién era? Dios. ¿Ya? Y acá estamos viendo de que el pueblo de Israel nuevamente está queriendo para ellos un modelo que no les correspondía. Ellos querían tener sobre ellos un rey, una cabeza visible en su nación. Pero Dios decía, no, yo los gobierno. ¿Ya? Y había un gobierno obviamente de ancianos, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel. Entonces, esto sí, él lo rechazó. Pero si vemos más adelante la historia, en el 9:13, donde su hijo, Abimelech, toma esto y él quiere ser rey. ¿Ya? Entonces vemos que podríamos decir, este gustito al poder quedó un poquito en su familia y al final uno de ellos tomó la palabra que había dicho el pueblo, obviamente equivocadamente. Vamos a avanzar un poquito. Habíamos quedado hasta qué verso? Hasta el verso. El último que leyó Matías fue 19. Ya, hagamos la ronda de nuevo. El 20. Y dijo Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces, ¿cuál? Hasta el 25. Hasta 25. Ya. Ya. 25. Está en hecho. El 26 entonces. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Medián, sin los collares que traían sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se constituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa.
Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a sustituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal de Y no se acordaron los hijos de Israel que Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y se mostraron agradecidos por la casa de Jehová, del cual Gedeón conforme a todo el bien que era de Israel. Ya, sí, vamos avanzando un poquito más. Entonces, quedamos en esto. La petición que hace el pueblo a Gedeón para que gobierne sobre ellos. Entonces, en eso también tenemos que hacer un análisis. Muchas veces el pueblo, hoy en día la iglesia, pide ¿ya? algún modelo de gobierno que no corresponde. ¿Ya? Bueno, hoy en día vemos a muchas congregaciones donde tenemos la profetisa, la apóstola, la pastora. ¿Ya? Claro, hay una necesidad. Bueno, mi Anita, su familia es de Arica y ahí son de la iglesia metodista. Y ahí hay una pastora. Generalmente en la iglesia metodista no hay mucho, pero claro, hay quizá una necesidad. Quizás no hay hombre preparado. Podríamos hacer un análisis a eso, ¿no es cierto? ¿Por qué la iglesia tampoco no se ha preocupado de preparar varones para que puedan tener un servicio en la casa del Señor? Esa es la otra pregunta que uno podría hacerse. Pero muchas veces por la necesidad se coloca. Y otras veces viendo modelos de afuera. ¿Ya? Hoy en día hay distintas denominaciones que tienen distintos tipos de gobierno. Nosotros tenemos en nuestro el concepto de Unión de Centro Bíblico, es un gobierno congregacional, donde podemos ser los miembros de la congregación. ¿Quién es miembro acá? Ya, que también son miembros. Los que no son miembros lo animamos bueno, para ser miembro, ¿qué hay que hacer? Hay que ser bautizados. ¿Quiénes son bautizados? Todos. Ya, los que no han sido bautizados, y obviamente animar a los que no se han bautizado a cumplir este acto de obediencia al Señor, que es parte de uno reconoce a Cristo como Señor y Salvador, y la consecuencia de recibir a Cristo como Señor y Salvador es identificarse en el agua de bautismo. ¿Ya? Y obviamente lo que pide Unión de Centro Bíblico para poder ser parte de miembro de la congregación es, obviamente, reconocer a Cristo como Señor y Salvador y ser bautizado, ¿ya? Y querer ser parte de la congregación. Y de esos miembros, los miembros activos son los que deciden un directorio, nosotros un grupo de ancianos, obviamente eligen a los diáconos, a los distintos ministerios, y un grupo de ancianos donde el pastor, ¿no es cierto?, es parte de este directorio. Y ellos son los que, podríamos decir, son los que dirigen la iglesia. O sea, la congregación encarga sobre estas personas elegidas, más el siervo de Dios que está a tiempo completo, de tomar las decisiones de la congregación. ¿Ya? Y obviamente nosotros tenemos que buscar en la palabra y ir viendo cuál es el modelo bíblico. ¿Ya? Podemos entender que tiene otras oraciones que se acercan más al modelo bíblico. ¿Ya? Pero no querer tener algún modelo, ¿ya?, que tiene quizás el mundo. ¿Ya? No traer a la casa de Dios modelos equivocados. Y eso es un poco lo que quería el pueblo. Querían ellos un líder, algo que tuviera de cabeza sobre ellos como un rey. Sí, Gedeón lo rechaza, pero al final su familia queda con ese gustito y un hijo se levanta. Luego vemos que empieza así a equivocarse Gedeón. Porque ¿qué hace? ¿Cuál es el modelo de Dios? Dios le colocó a Adán y Eva, ¿no es cierto? Un hombre y una mujer. ¿Y qué hace Gedeón acá? ¿Qué es lo que leímos? Ah, ya. ¿Y era voluntad de Dios eso? No. O sea, podemos decir que aún aquellos personajes bíblicos que tienen más de una mujer, ¿estaban haciendo la voluntad de Dios? Estaban en pecado. El modelo de Dios es un hombre y una mujer. Bueno, algunos interpretan respecto a que en aquel tiempo Dios permitía eso.
¿cómo se llama? Los tiempos que las épocas de dispensación. Algunos que toman el tema de la dispensación justifican o toman eso. Dice, claro, que Dios en ese tiempo permitía que Abraham tuviera muchos mujeres. Pero si vemos la escritura y hacemos una interpretación, no estoy en contra de la dispensación, ¿no? Lo ayudan a ordenar y a tener una interpretación bíblica de acuerdo a los hechos. Pero el tema es, Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. ¿Ya? Si Dios estableció un modelo de matrimonio, obviamente en Génesis 5, en Jueces, capítulo 8, en Malaquía, el modelo de Dios de matrimonio es el mismo, ¿no? Dios no cambió su modelo. ¿Ya? Entonces aquel que hizo algo fuera del modelo bíblico estaba en pecado, ¿ya? Estaba faltando la voluntad de Dios. Y eso hizo que Salomón, eso hizo que otros hombres alejaran su corazón de Dios. Y eso hizo que Gedeón, quizás que podría haber tenido un servicio al pueblo de Dios bien, al final terminó mal. Y al final, en vez de guiar al pueblo de Dios a la obediencia de Dios y a tener una libertad ya podemos decir que permaneciera en el tiempo, el pecado de Gedeón, y obviamente el pecado del pueblo, llevó a que ellos nuevamente cayeran en la esclavitud, que otros pueblos tomaran posesión, y en este caso, en algún momento, un mismo ángel de su propio pueblo, que lo vamos a ver en el capítulo 9, también quiso señorear sobre el pueblo. No sé si Felipe tiene, de lo que hemos visto, algo que agregar. Sí, quizá pero tenemos una tienda. Sí. ¿Pasó por allá también, ya? Que es interesante ver el proceso de Gedeón, siendo que él no conocía a Dios. ¿Se acuerdan que lo característico fue de que nunca Jehová se le pudo presentar como Dios de su padre porque su papá era un idólatra de Baal? Y él, tomando pasos de fe, tuvo que comenzar también a armar su propio, vamos a decirlo así, su propio estilo de acercarse a Dios de forma correcta. Yo creo que de algún modo también comenzó a acercarse a Dios como Dios también quería que le acercara. Lo que me llama la atención fue, por ejemplo, ¿se acuerdan que con los zarcillos y el oro que juntó hizo un efod? Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo un efod? Y al final, ¿qué ocurrió con ese efod? O sea, se prostituyeron detrás de ese efod. Al final fue como un tropezadero. Quizás la buena intención de Gedeón era hacer un recordatorio de la victoria, porque todo el oro fue de Madián. Pero, ¿qué es un efod? Eso yo quería buscar el diccionario y no lo encontré. Ahora, ¿se acuerdan de los sumos sacerdotes? Sí, que aquí dice, como si está bien, A ver qué dice. parte de la escritura del sumo sacerdote. Claro, era. Un pectoral. Claro, bueno, había un pectoral y estaba el efod, que era característico del sumo sacerdote, a diferencia de los sacerdotes que aparecen en Levítico, por ejemplo, del servicio. Había un traje que era, no un traje, vamos a decir un traje, pero una vestimenta característica de los sumos sacerdotes, ¿ya? Y en sí era, claro, era como parte de esa vestimenta. Se hace ese efod, pero quizás el propósito de Gedeón, ¿cuál fue? El recordar la victoria. Pero el pueblo estaba tan acostumbrado a la idolatría que inmediatamente identificaron una imagen por medio de la práctica que estaban haciendo antes, ya tanto de Acera como de Baal. Así que al final yo creo que esa mala decisión de crear ese efod sin la intención de que fuera un ídolo, al final se convirtió como un tropezadero para la victoria total del pueblo de Israel. Entonces muchas veces, al igual que la decisión, como tú preguntaste antes, respecto a la muerte que le dio a los que no lo ayudaron fue bien trágica, ¿eh? Porque posiblemente o los arrastró por espinos y se desangraron y murieron ahí. ¿Ya? Y fue como, no me quieren ayudar, ya, fue como algo así. ¿Ya? No me quieren ayudar, espérense que me devuelva con la victoria de los reyes. ¿Ya? Si fue correcto o no, claro, como dice Abraham, y la Biblia no dice si fue correcto esa decisión o no. Pero yo creo que Dios a todo liderazgo lo respalda en ciertos momentos, ¿cierto? Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando Moisés pecó y no pudo ver la tierra prometida? ¿Y se acuerdan cuál fue el pecado de Moisés?
golpear la barra con arma fría para que salga. Ya, ok, eso fue lo que hizo. Pero hay un pecado de fondo. Y no, Apoyar. Claro, se enojó. Se enojó. Ok, pero Dios está enojado. El pecado fue mostrar una cara diferente de Dios. Se acuerdan que Dios muchas veces se airó y Moisés aplacó, digamos, esa ira y dijo, perdónanos, vamos a hacer otra cosa, porque tenía mucha confianza con Jehová. El tema es que en el pecado de Moisés, ¿cuál fue? Dios le dijo, bueno, si tienen sed, habla la piedra. Pero no se airó Dios en ese momento. ¿Pero qué hizo Moisés? Fue, le gritó, golpeó la piedra, y siempre, ¿qué hacía? Cuando veía a Moisés, el pueblo que hacía, interpretaba cómo estaba Dios. Ahora, si Moisés estaba enojado, ¿qué pensó el pueblo? Dios está enojado. Entonces mostró otra cara de Dios, no santificó a Dios, por eso dice, ¿por qué no santificar? ¿Ya? Pero ¿saben qué? Aún así, Dios permitió que golpeara esa piedra, no se lo privó. Pero sí Moisés tuvo esa consecuencia. Una consecuencia terrible después de no ver la tierra, de no pisarla, de no estar ahí. Posiblemente a lo mejor Gedeón se equivocó en esa decisión de haber tomado venganza. Porque como dice, bueno, la venganza nunca va a ser algo que Dios, la venganza final es del Señor. ¿Te acuerdas? ¿Alguien dijo la venganza nunca es buena? Eso. Porque la Biblia dice, la venganza nunca es buena, Claro. el alma es envenenada. Claro. Proverbio de 1 Elías, capítulo 4. Pero, claro, aunque posiblemente, si la primera vez te puede decir, a lo mejor Gedeón se equivocó en esa decisión, ¿quién le va a juzgar en esa decisión? Al final va a ser Dios. ¿Sí? Si él se equivocó, Dios creo que va a ser el juez de Dios en ese liderazgo que a lo mejor uno dice, bueno, yo no lo hubiera hecho así, pero en ese momento estaba Gedeón. Y Gedeón no se lo privó, Dios no le privó a Gedeón esa acción, pero posiblemente Dios a lo mejor después de tener un trato o le iba a jugar de una manera diferente a Gedeón. Claro, el tema se monta en el FOT, que él construyó, al final se volvió un ídolo, que el pueblo se desvió de lo que Dios quería. Entonces tenemos que tener cuidado. Un poco lo otro importante es no valernos de las victorias pasadas. Muchas veces en la congregación y muchas veces en ministros, o incluso acá nosotros, no, yo en tal tiempo, en mi juventud, nosotros decimos algunos hermanos mayores, o en un tiempo de mi vida yo serví al Señor, ¿ya? Y como que viven de victorias pasadas, ¿ya? De lo que hicieron antes. Y en realidad la comunión con Dios es diaria, el servicio a Dios es diario, ¿ya? Yo hoy sirvo al Señor y ¿cómo se llama? Y no va a referenciar mi comunión de Dios hoy con lo que yo hice quizás hace 5 o 10 años antes, ¿ya? Entonces eso es importante, no vivir de las victorias pasadas, sino día a día tener esa comunión con Dios, día a día buscarlo y día a día servirlo, ¿ya? Y ver también dentro del liderazgo, dentro de la casa del Señor, también eso, ¿ya? No tener adelante o colocar a alguien porque años atrás tuvo una preciosa comunión con Dios o años atrás hizo eso. ¿Cómo está esa persona en comunión con Dios hoy? ¿Cómo está sirviendo al Señor hoy? ¿Cuál es su relación con Dios hoy? Y de eso, si está en comunión, si está sirviendo al Señor, obviamente poder elegirlo, hacerlo parte de algún ministerio que nos pueda ayudar a todos. No sé si alguno más tiene algún comentario, quiere agregar algo de lo que hemos estado leyendo, hermana. No, simplemente estaba pensando en interesante de que, a pesar de que el pueblo de Dios siempre vio que como Dios los guiaba y Dios les daba la victoria, siempre estuvo eso de tener como, uno dice, un pie en Dios y otro pie en las cosas del mundo. Y a veces yo creo que igual es como bueno para nosotros hoy en día, porque a veces digo, no, si igual voy a la iglesia, o si hago estas cosas, pero aún no me he consagrado 100% al Señor. Entonces tenemos que verlo quizás de esa manera, ¿no? De que lo importante es siempre, como decía, de vivir la comunión diaria con Dios, el estar cerca del Señor el día a día, porque lo que quizás fue anterior nos puede animar a seguir adelante, pero es una lucha constante en la que vivimos y es fácil dejarse llevar por la carne, porque Gedeón quizás tomó cosas de su propia mano
dejándose llevar por lo que él creía, lo que él pensaba, pero no por lo que el Señor le estaba diciendo. Como dice Pablo, no pretendo ya verlo alcanzado, sino entiendo, prosigo, ¿no es cierto?, a la meta. Debemos continuar, tenemos que proyectarnos, colocar nuestra mirada, ¿no es cierto?, en el Señor. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Avanzamos a ver algo de capítulo 9? 10 minutos. 10 minutos. ¿O lo dejamos ahí? Si queda muy corto, ¿Ah? si me queda muy cortado, lo Claro. Sí, pues tiene una historia grande, pero hacemos una... Como habíamos visto, ¿no es cierto?, dentro de los hijos, que ahí, bueno, nos vemos otra equivocación. ¿Con quién estaban peleando Gedeón? Con los medianitas. ¿Y quién eran los medianitas? Lo vimos en la clase anterior, a veces recuerdan bien, eran hijos de quién, de dónde provenían. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Qué había dicho el profe? Descendiente de Abraham. Descendiente de Abraham. Incluso por ahí alguna versión lo dice ismaelitas, ¿ya? Venían, ¿no es cierto?, de la línea de Ismael, ¿ya? Y estos llegaron a ser, obviamente un error, una tía pata de Abraham, llegaron a ser luego enemigos del pueblo de Dios. Ya también ahí la reacción quizá de Sara fue expulsar a esta mujer. ¿Qué hubiera pasado? Quizás hubiera permanecido quizá dentro de la familia, si no lo hubiera echado. Bueno, ahí vemos distintas consecuencias que fue generando al final en el tiempo. La desobediencia y las malas decisiones también generan consecuencias. Y eso estaba viviendo obviamente el pueblo de Israel. Y vemos en el caso de Gedeón, uno de sus hijos, ¿no es cierto?, que fue de una concubina, luego quiere tomar el dominio sobre el pueblo. Y lo que vemos en el capítulo 9, luego él mata, ¿no es cierto?, a sus hermanos. Y dice ahí que eran 70. Dice el 5, y vinieron a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jorobal, que ahí sería otro nombre de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jorobal, que se escondió. Entonces eran 71. Como matemática. Más el otro 71. O sea, tu harto hijo, ¿no? Gedeón, ¿no? Puede ser que en vez de dedicarse a poder servir al Señor, de poder guiar al pueblo, se dedicó a otras cosas. Perdón, Abraham. Sí. Los madianitas venían por medio de Cétura. Cétura, ya, perdón, exacto, era la hija, la concubina, la que tomó después de Sacar. Ya. Entonces esa versión que dice ismaelita está... Vino otro pueblo de los ismaelitas, ¿o sí? ¿Ah? Están los ismaelitas también, que son otro pueblo. Ya. Que anteriormente hablaba de los zarcillos que tenían ellos, que... Ya. Gracias por la corrección. Y tocaron la primera campana. Entonces, al final se venga, y eso fue una reacción que tuvo él. O sea, en la antigüedad, si vemos también en el tiempo de los reyes y de los pueblos paganos, cuando alguien quería tomar el dominio sobre el pueblo, trataba de eliminar a todos aquellos que pudieran ser de tropiezo o que pudieran ser de peligro para él. ¿Ya? Y obviamente ahí vemos una forma equivocada de influir el gobierno. ¿Ya? Porque, bueno, como dice la Escritura, Jesús mismo dijo, entre ustedes no será así. ¿Ya? El que quiera ser primero, ¿no es cierto?, que deberá servir a los demás. ¿Ya? Aquel que quiera ocupar un lugar de preeminencia, un lugar de influencia, deberá ser un siervo, deberá servir a todos. ¿Ya? Y en este caso, este hombre mató a sus hermanos, porque quizás ellos también podrían haber querido ser reyes o gobernar sobre, o luego estar en contra de él, o reclamar el reinado. Y va y mata. Y la reacción, ¿qué debiera hacer en el pueblo de Dios? ¿Debemos colocar atajo a aquellos que quieran servir al Señor? ¿O debemos junto con ellos servir? ¿Ya? Debemos apoyarlos, ¿no es cierto? No es el modelo del mundo. Muchas veces pasa eso, que algunos se preocupan porque otros empiezan también a tener un liderazgo, empiezan a tener un servicio y quieren
bajarlo, quieren, ¿no es cierto?, lo critican, nos dicen algunas cosas. O sea, no, quizás van a escuchar muchas veces, no, es un joven. Pero ustedes no se desalienten por eso, ¿ya? No se desalienten por eso, sino, si Dios los está llamando a algo, porque Dios quiere hacer algo por ustedes. Y siempre va a haber otro, o va a haber siempre creyentes, que va a estar atento a la voz de Dios y lo van a apoyar, ¿ya? Y siempre van a haber otros compañeros de batalla que van a estar para ayudarlos. Nunca tener esta actitud que tuvo este hombre, de tratar de eliminar, podríamos decir, o sobresalir sobre lo demás, y la forma más cruel que hizo fue matando a su familia. Con eso terminamos. No sé si para terminar alguno tiene alguna, que nos quedan algunos minutitos, alguna petición, o bueno, tiene algún aviso. Sí, yo tengo un aviso. Como ustedes saben, chiquillos, ya tenemos venta de almuerzo, ¿ya? Que se promocionaba la semana pasada. Y yo no sé si todos escuchado las comisiones que tenemos. ¿No? ¿Se lo repito? A ver, en la cocina va a estar, bueno, va a estar ayudando la hermana Silvia,